Muy buenos días con todos. Mi nombre es Rachel Hidrobo. Soy estudiante de la carrera de medicina de la Universidad de Cuenca. Mi docente tutor es el doctor Jorge Castillo y el día de hoy me complace a todos ustedes presentarles lo que serían las patologías esofágicas que se presentan con mayor frecuencia. Todo esto a nivel de lo que es un análisis radiológico. En primera instancia, nuestros objetivos de la charla de hoy pues son un análisis radiológico de patologías esofágicas, trastornos de la motilidad esofágica más frecuentes y las neoplasias esofágicas que se presentan con mayor incidencia y prevalencia. Ahora bien, como nuestra introducción, tenemos que en nuestro trabajo vamos a abordar el estudio de principales patologías esofágicas de mayor prevalencia e incidencia, mediante la descripción y ejemplificación de hallazgos característicos obtenidos a través de técnicas radiológicas. Nosotros incluiremos entidades clínicas como por ejemplo hernia hiatal, las alteraciones de la motilidad esofágica, divertículos esofágicos y el cáncer de esófago y otras neoplasias del tracto digestivo superior. Nuestro objetivo es brindar una visión integral de estas afecciones desde un enfoque diagnóstico de imágenes, sobre todo realizando énfasis en su reconocimiento y la diferenciación. Chicos, como primera instancia, lo más importante que ustedes tienen que, digamos, tomar en cuenta y siempre recordar es la anatomía radiológica de nuestro esófago. Recordemos, el esófago es una estructura tubular de un aproximado de 24 o hasta lo que sería en un mínimo de 20 centímetros, en un aproximado, ¿no? Hablando de rangos de medias, cuya extensión se da entre aproximadamente C6 hasta la vértebra torácica 11. Sí, escuchen, nuestro esófago lo podemos nosotros dividir en porciones, ¿sí? Verán, lo que nosotros denominamos como un esófago cervical va a tener su extensión desde la boca de Killian hasta el límite superior del arco aórtico, ¿sí? Como podemos ver aquí. Ahora, la porción del esófago torácico es lo que nosotros consideramos el segmento más largo y en donde con mayor frecuencia suelen presentarse más patologías intrínsecas. Su aspecto es tubular, ensanchándose ligeramente cerca del cardias para formar lo que nosotros lo conocemos como vestíbulo. Su situación anatómica topográfica es lo que el mediastino posterior, con una relación íntima con estructuras que se alojan en este espacio, ¿sí? Y por proximidad anatómica vamos a tener lo que va a ser una relación y la formación de tanto desviaciones como estrechamientos en nuestro esófago. Los principales que tenemos que tomar en cuenta es el que se forma gracias al arco aórtico. El siguiente es el formado compuesto por el bronquio principal izquierdo. Y como último, tenemos el que forma nuestro corazón, es decir, para hacer de forma más específica, la aurícula izquierda. Son estas cisuras o impresiones que por una relación anatómica nosotros vamos a presentar en el esófago de los pacientes, ¿no? Indistintamente en caso de que se presente una variación anatómica. Sí. Miren, chicos, yo lo que les quiero comentar en este caso, sobre todo es lo general en cuanto a las técnicas radiológicas que nosotros utilizamos para valorar muchas y variadas patologías que el esófago presenta. Como tal, nosotros tenemos lo que es una exploración basada en el control fluoroscópico, el llamado esofagograma, ¿sí? Que nos sirve bastante, sobre todo en el caso de que nosotros deseemos revisar o analizar alguna patología a nivel de la mucosa esofágica. Nosotros lo que solemos utilizar es como tal una suspensión de vario espeso, ¿sí? Que nos permita ver los pliegues longitudinales del esófago cuando está colapsado. ¿Para qué nos va a servir esto? Para nosotros realizar un diagnóstico o
descubrir si el paciente presenta varices, úlceras pequeñas o ciertos tumores que estén afectando la mucosa. En los casos del doble contraste que nosotros utilizamos, nos permite analizar de forma evidente un esófago distendido, porque nosotros en este caso utilizamos lo que es el bario de alta densidad con gas. Y esto nos va a permitir que nosotros analicemos lo que son úlceras pequeñitas, las erosiones, estenosis, esofagitis y sobre todo tumores precoces. ¿Sí? Ahora bien, nosotros aquí podemos analizar lo que es un esofagograma de una acalasia, sobre todo en la parte del tercio inferior del esófago. Yo les voy a dejar en la descripción del video todos los links acerca de los videos que van a presentarse en esta presentación para que ustedes, si en caso de que lo deseen en la posteridad, puedan revisarlo a más detalle. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Miren chicos, yo aquí lo que tenemos pues comenzaremos con lo que son alteraciones del esófago, ¿no? Comenzamos con las anomalías congénitas, ¿sí? Ahora, en este caso nosotros tenemos lo que vendría a llamarse el quiste de duplicación esofágica. Nosotros a esa la consideramos como una de las alteraciones congénitas del esófago más frecuentes en los adultos, ¿sí? Miren, puede ser tubular o esférico, por su morfología, refiriéndonos en este caso. Puede ser que el quiste se comunique con la luz del esófago o no lo haga. La localización que con más frecuencia suele presentarse es en la mitad inferior y derecha del mediastino posterior, ¿sí? La mayoría de ellos son asintomáticos, es decir, al paciente no le van a presentar ningún síntoma, pero algunos sí pueden estar causando una obstrucción, sangrado o pueden progresar con infecciones, ¿sí? Miren chicos, en los hallazgos radiológicos de estos quistes de duplicación, lo que es a nivel del esofagograma, nosotros vamos a apreciar una masa, ya, una masa submucosa. Sí, en el caso de la tomografía computarizada y la resonancia magnética y obviamente la endoscopía, vamos a ver que esto se demuestra en la naturaleza quística, ¿no? La presencia de pared completa con la del esófago y la característica localización que hace un ratito les acabé de mencionar, ¿sí? Entonces, nosotros en las imágenes que yo les he traído podemos ver en la RX, ¿sí? Una sutil densidad subcarinal redondeada que está proyectándose sobre la columna vertebral, ¿sí? Como podemos ver en esta zona. Ahora bien, chicos, miren aquí en este corte axial, en una tomografía computarizada, lo que podemos ver es una masa subcarinal redondeada de baja atenuación, que lo que está haciendo es comprimir. Sí, está comprimiendo las estructuras adyacentes y de igual forma nosotros vemos que esta surge del esófago, ¿sí? Entonces aquí nosotros lo que podemos ver en este caso clínico es la evidencia de este quiste de duplicación esofágica. Si recordemos que este TC es contrastado, ¿sí? Digamos. Ahora, nosotros lo que podemos ver aquí es lo que es un esofagograma, ¿sí? La persona aquí, nuestro paciente, está en bipedestación, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Es una masa ovalada que está literalmente comprimiendo la luz esofágica, ¿sí? Probablemente se comenta que puede ser una ubicación intramural. Entonces ustedes analicen esta imagen. Si ven cómo el descenso del contraste de bario no llega a tener esta forma normal tubular que ocurre en un esófago normal, lo que quiere decir que es como si hubiera primero tanto la estrechez de la luz esofágica como una forma no normal. Sí, entonces quiere decir que hay algo en el esófago. Entonces, en este caso nosotros evidenciamos este quiste. ¿Sí? Sigamos. Ahora presentamos los trastornos de la motilidad esofágica, chicos. Ya, nosotros a estos los vamos a clasificar sobre todo
en lo que vendría a ser primarios, ¿sí? Con esto nos referimos a los que estarían alterando de forma propia y exclusiva al esófago. Y secundarios por una enfermedad sistémica o una manifestación más de una enfermedad esofágica como tal. Sí, chicos, entonces, nosotros tenemos varios. Los primarios nosotros los consideramos que son la prominencia cricofaringea, la acalasia esofágica primaria, que hace unos minutos lo mencionamos de forma breve, el espasmo esofágico difuso, ¿sí? Como secundarios, la esclerodermia y las esofagitis. En esta RX lateral, a nivel cervical, obviamente es el esofagograma, podemos evidenciar lo que es el paso del esófago que presenta como una especie de muesquita, una impresión lisa y prominente que está a nivel del músculo cricofaringeo a nivel de C5 y C6, que nos da resultado esta pequeña estenosis que ustedes pueden analizar en esta zona. ¿Sí ven? ¿De qué estoy hablando en este caso? ¿De qué patología me estoy refiriendo? A una prominencia cricofaringea como tal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se da estas prominencias cricofaringeas? Básicamente lo que pasa aquí es que hay un retraso en la relajación completa del esfínter esofágico superior. Suele ser asintomática, cabe recalcar, pero también puede ocasionar las disfagias altas. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, tomar en cuenta cómo se analiza esto. Y nosotros lo que se nos comenta en nuestras bibliografías es que de igual forma nosotros vemos esta impresión posterior, ¿sí? Que forma como una repisita, así como una gradita, llamémoslo de esta forma, para hacerme entender, ¿sí? Sobre todo en esta unión faringoesofágica a nivel de lo que es C5 y C6. Entonces, muy característico la ubicación y que nosotros tenemos que tomar en cuenta también la morfología de cómo se ve, ¿sí? Ahora, aquí iniciamos obviamente las explicaciones de todos estos trastornos de motilidad esofágico primario. Ahora bien, tenemos la acalasia esofágica primaria. Mira, realmente es una enfermedad no tan común, ¿sí? Lo que pasa es que puede darse sobre todo las alteraciones idiopáticas del plexo mientérico del esófago, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Produce sobre todo lo que son estas disfagias de larga evolución, el dolor torácico y la regurgitación de alimentos que el paciente obviamente no los puede digerir. Entonces son una regurgitación de contenido alimenticio. Sí, la halitosis y algunas complicaciones que también pueden darse son las neumonías aspirativas, es decir, que al tracto respiratorio va a dirigirse contenido alimenticio y va a provocar estas infecciones. Sí. Ahora, cuando nosotros realizamos lo que es un análisis a nivel de la manometría, nosotros podemos ver lo que es una ausencia como tal de la peristalsis primaria, sobre todo en el tercio medio del esófago. Y obviamente hay esta relajación ineficaz o nula del esfínter esofágico inferior. Ya, chicos, miren, nosotros a nivel radiológico, lo que es realizando un esofagograma, nosotros constatamos esta ausencia de la peristalsis, ¿sí? Y que es algo muy característico, esta falta de la apertura del esfínter esofágico inferior. Como nosotros vamos a ver en lo que es el esofagograma, queda esta como estenosis, ¿no? De la parte inferior del esófago y se ve, nos mencionan muchas bibliografías, como una colita de ratón, porque como disminuye la luz, se va a ver mucho más delgadito el paso de contraste, no es un diámetro mucho más delgado, ¿sí? Entonces, nosotros lo que de esto resulta es que se dé una dilatación uniforme del esófago en la parte proximal, como está una estrechez, la parte, digamos, próxima se dilata, ¿sí? Ahora, chicos, es muy importante también que ustedes tomen en cuenta los diagnósticos diferenciales, porque nosotros siempre vamos a presentar varias situaciones que pueden verse similares, pero no lo son. Entonces, en este caso, nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta que son causas como tal de una estenosis del esófago distal. Sí, en este caso, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, un cáncer de la unión esófago-gástrica, ¿no? En estos casos se suele dar lo que son unas estenosis abruptas, ¿ya? Asimétricas
con una mucosa nodular. Por aquí sobre todo si suele presentarse bastantes ulceraciones, ¿sí, chicos? Ahora, también nosotros podemos tener lo que es la presencia de una estenosis péptica, ¿no? Asociada con reflujo, la hernia de hiato, ¿no? Pero esto realmente no suele darse en la cáliz, entonces nos sirve mucho tener en cuenta esto para nosotros saber cómo diferenciar. Además, puede presentarse lo que son las esclerodermias complicadas con las estenosis pépticas distales y la famosa enfermedad de Chagas, sí, bastante endémica, eh, que ya les mencionaré más adelante. Nosotros en este esofagograma podemos de igual manera evidenciar esta estenosis, ¿sí? Que nos presenta esta, digámoslo así, colita de ratón por la disminución que hay del diámetro de nuestro esófago, ¿no? Y que se evidencia así, de esta manera. Ya, chicos. Nosotros aquí tenemos algo muy importante que es el espasmo esofágico difuso. Sí, chicos. Entonces, miren, chicos, nosotros realmente es poco frecuente este tipo de anomalías, pero es muy usual que nos cause lo que son unas disfagias intermitentes y dolores torácicos, ¿sí? Ahora, nosotros cuando analizamos a nivel de los criterios manométricos, nosotros vemos que hay contracciones no peristálticas simultáneas, ¿sí? En más de a un aproximado de un 10% de las degluciones, ¿sí? Y hay una peristalsis primaria normal. Sí, chicos, miren, nosotros a un nivel radiológico, lo que es niveles del esofagograma, nosotros encontramos lo que se llama el esófago en sacacorchos, ¿ya? Mire, es lo que son repetidas contracciones terciarias que van a estar obliterando la luz. Y obviamente debilidad, ausencia intermitente de las peristalsis primarias, ¿no? Entonces, chicos, es muy frecuente la presencia de múltiples contracciones no peristálticas de grado leve a moderado, ¿no? Entonces, la mayoría siempre están asociadas a lo que son déficits de la apertura del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Entonces, chicos, miren, yo les traigo aquí un caso clínico de un paciente varón de 70 años que viene porque tiene una disfagia alta progresiva al osorio, ¿ya? Y esto ya se ha venido presentando desde hace 5 meses. Entonces, en el esofagograma anterior-posterior, en lo que es nivel de cúbito supino, nosotros podemos ver justo en la porción inferior del esófago cómo se evidencia este patrón en sacacorchos. No recordemos que es como sacacorchos, es como una espiral así descendente, ¿sí? Entonces se parece, recuerden que la imagenología es una rama de la medicina, es un estudio de la medicina que siempre tiene que ver mucho con la imaginación, chicos. Entonces nosotros siempre relacionemos los signos que a veces nos presentan y nos comentan nuestras bibliografías con algo literal. Entonces, de igual manera, si ustedes se imaginan un sacacorchos, podemos evidenciar cómo de forma real se ve como un sacacorchos lo que es estas contracciones terciarias que se presentan. Y aquí podemos, bueno, esto es en lo que es secuencia negativa y aquí en secuencia positiva, pero aquí el paciente nos encontramos con lo que es una posición de bipedestación. ¿Sí? Sigamos, chicos. Ya. Ahora ya iniciamos con los trastornos secundarios de la motilidad. Como primera instancia tenemos a la famosa esclerodermia. Sí, chicos, verán. Los esofagogramas muestran lo que son una peristaltis débil, ausente, sobre todo en los dos techos inferiores del esófago, ¿no? Vemos que hay una parte del esófago que se ve dilatado, rígido, y el esfínter esofágico inferior está abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que haya vaciamiento del esófago por gravedad. Entonces, el paciente se pone de pie, ¿y qué pasa? Toda la comidita que ingirió va a descender, ¿sí? Y precisamente por eso, por el hecho de que no hay un cierre correcto del esfínter esofágico inferior, va a haber reflujo, ¿sí? Una cuestión grave. Miren, chicos, nosotros en este esofagograma que yo les he traído aquí, que pueden ver en la diapositiva, nosotros vamos a presentar lo que es, miren, hay primero un material alimenticio dentro del esófago torácico, sí, superior, y que le hace que se dilate, ¿ya? Ahora, distal a esta dilatación, nosotros vemos que hay un estrechamiento irregular
de aproximadamente unos 5 centímetros del esófago torácico medio. ¿Sí? Ahora, más allá de esto, lo que es un segmento corto de esófago no estenosado, ¿sí? Y vuelve a haber otra estenosis, ¿sí? Literal en un aproximado de unos 5 centímetros de este segmento, lo que es este estrechamiento luminal liso, ¿no? Que se extiende hasta ya lo que vendría a ser la unión con lo que es el estómago. Sí, chicos, entonces este es el caso de una pacientita femenina de 60 años que ya tenía, bueno, ya un diagnóstico de esclerodermia y pues ella está con unas complicaciones en la deglución, está con disfagia, los sólidos sobre todo, ¿no? Entonces ella viene por esta razón y se presenta esta situación y se le realiza el esofagograma y descubrimos que ya está afectando su enfermedad sistémica a su esófago. Ahora, la enfermedad del Chagas. Miren, chicos, nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta que esta enfermedad pues es secundaria a la destrucción de las células ganglionares del esófago. Sobre todo, esto se atribuye a lo que es un protozoo. En este caso estaríamos hablando de lo que es el Trypanosoma cruzi. Lo que pasa es que este protozoo nos libera una neurotoxina, ¿no? Y afecta, ¿no? Afecta a nuestras células ganglionares y produce alteraciones en la motilidad, ¿no? Ahora, esta enfermedad nosotros también la podemos asociar con la miocardiopatía megaduodenal, el megauréter o megacolon, ¿sí? Ahora, nosotros aquí tenemos el caso clínico de un varón de 50 años. Él viene por una disfagia progresiva desde hace más de 15 años. O sea, ustedes también, chicos, tomen en cuenta el hecho de la cronicidad de este caso, ¿no? Entonces se realiza, ¿no?, el examen de la deglución de bario, ¿sí? Que es útil para lo que es la evidencia de este tipo de patologías, ¿no? Entonces, nosotros con este paciente tenemos este diagnóstico de Chagas. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Primero nosotros estamos viendo un marcado estrechamiento del esófago distal, ¿sí? En este caso de aquí. Recordemos que esto ya es bastante crónico, el caso de este paciente. Hay una dilatación con tortuosidad, ¿sí? Obviamente hay estas contracciones terciarias, más o menos como las que anteriormente las mencionábamos, ¿sí? Y obviamente hay un nivel de lo que es aire líquido, ¿sí? En esta zona de aquí ustedes lo pueden analizar. Ya, chicos. Ahora vamos a ver las enfermedades por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Ahora, en primera instancia tenemos como tal el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Verán, es una causa bastante frecuente de las enfermedades del esófago. Sí, y nosotros obviamente vamos a tener sintomatología y complicaciones por este reflujo del contenido gástrico. O sea, miren chicos ustedes que a nuestro esófago está, digámoslo de esta forma, dirigiéndose lo que es ácido gástrico del estómago. Entonces, de forma evidente va a haber una lesión, ¿sí? Y que con la cronicidad de los sucesos va a provocar cada vez daños más preocupantes y de peligrosidad para la vida de mi paciente, ¿ya? Ahora, lo que pasa aquí es que hay un fallo, ¿no? En lo que es la competencia del esfínter gastroesofágico. ¿Ya, chicos? Entonces, obviamente, aquel que está formado por nuestro diafragma y el esfínter esofágico inferior. Suele darse también bastante lo que es las presentaciones de las hernias de hiato, ¿sí? Miren, chicos, nosotros aquí el diagnóstico de esta enfermedad sobre todo es clínica, ¿sí? Entonces, hay muchos casos en los que hay pacientes que no me responden al tratamiento médico o en los que ya presentan de forma inicial disfagias. Entonces, para estos pacientes nosotros tenemos ya las indicaciones de realizar endoscopías con biopsia, ¿sí? Para posibilitar ya lo que es un diagnóstico definitivo, ¿sí? Ahora, chicos, miren, nosotros lo que tenemos aquí es básicamente un, lo que es obviamente un esofagograma, lo que podemos ver lo que es un ensanchamiento de la unión gastroesofágica sobre todo, ¿sí? Con un reflujo leve de contraste en la parte inferior del esófago, ¿sí? Entonces, chicos, es relevante que ustedes siempre recuerden cuáles son las patologías que se pueden presentar en este tipo de situaciones, sobre todo lo que serían úlceras erosivas, ¿sí?
va a realizarse la estenosis del esófago y lo que nosotros veremos más adelante, que es el famoso esófago de Barrett, ¿sí? Que estos ya son cambios en el epitelio normal del esófago por la cronicidad y daño que está sufriendo nuestro esófago. Y sobre todo ya los casos mucho más graves de los adenocarcinomas, chicos, ¿sí? Entonces no olvidarse eso y la importancia de todos estos hallazgos. Miren, chicos, aquí nosotros tenemos lo que es un caso, sí, de una pacientita mujer de 50 años. Esta señora nos venía a decir que ella tiene mucha acidez estomacal, ¿no? Entonces, nuestra pacientita, pues, está presentando lo que es una hernia de hiato, ¿sí? Entonces, esta se llenó del vario. Entonces, pasa el tiempo, nosotros vemos que se relaja el esfínter esofágico inferior. ¿Y qué pasa con nuestro contraste? Regresa al esófago. Y se puede evidenciar de forma clara en el video, chicos. Miren una vecita más, si está en secuencia negativa. Miren, chicos, cómo regresa el contraste hacia el esófago. Se relaja el esfínter y regresa. Chicos, muy interesantes estas patologías y siempre tienen que tomarlas en cuenta porque causa mucha molestia para el paciente. Entonces, ya saben, chicos, siempre tomar en cuenta esto. Ahora, el esófago de Barrett, muy importante. Miren, chicos. Bueno, básicamente nosotros podemos analizar que este esófago de Barrett, bueno, se va a presentar en casos de esofagitis por reflujo gastroesofágico de larga evolución. Acuérdense de esto, que esto ya es crónico, esto ya es evolución en el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta patología? Lo que se da es que hay una metaplasia columnar progresiva del esófago distal, es decir, que de nuestro epitelio que teníamos de forma plana se hace columnar, sobre todo en la parte esta del esófago distal. Esta es una alteración premaligna, que es precursora del adenocarcinoma, lo que hace un momentito estábamos mencionando como complicaciones de estas patologías. De forma clara nos comentan en nuestras bibliografías que puede darse el caso de que esto vaya bajado su incidencia y presentación. Sin embargo, ustedes recuerden que siempre desde la prevención está la salud. Nosotros trabajamos como futuros profesionales de la salud desde la prevención, chicos, ya. Entonces, miren, yo aquí les traje un caso de una pacientita, mujer de 55 años. Ella tiene una larga historia de reflujo gastroesofágico ya sintomático, ¿no? O sea, ella presenta lo que es una acidez estomacal y bastante regurgitación. Miren, chicos, en la imagen número 1 y número 2, que las vamos a nombrar así por la facilidad didáctica, nosotros vamos a analizar que primero, bueno, es un esofagograma de doble contraste. Lo que vamos a evidenciar aquí es una granularidad, ¿sí? De fondo, lo que sería en la parte normaliza, ¿sí? Como lo que es un vidrio del esófago, ¿no? Entonces esto nosotros decimos que es compatible con una esofagitis por reflujo, ¿sí? Ahora, miren, chicos, en la unión gastroesofágica, ¿sí? Hay un patrón reticular finito, esta parte de aquí más o menos, chicos, ya lo veremos aquí con zoom, ¿sí? Que básicamente está superpuesto a la granularidad. Ahora, este patrón reticular es preocupante, ¿sí? Para lo que es el esófago de Barrett, ¿sí? Entonces nosotros aquí, digamos, realizando una mayor ampliación, ¿sí? De este patrón reticular fino que está superpuesto a la esofagitis, ¿no? Obviamente se encuentra en este esófago de Barrett, ¿no? Entonces esta área de reticulación fina está encerrada, ¿no es cierto?, en este circulito de aquí como forma de, digamos, aprendizaje didáctico, ¿sí? Para que me puedan hacer entender y sea una visualización de forma más precisa, chicos. Entonces es algo que nosotros podemos encontrar en estas patologías, ¿no? En este caso hablando del esófago de Barrett. Ahora bien, chicos, vamos a ver las esofagitis infecciosas. Sí, porque eso en un caso no tenemos también más situaciones que provocan la esofagitis. Entonces, en este primer caso, la mayoría de las infecciones esofágicas se producen sobre todo en los pacientitos que son inmunodeprimidos. Entonces, ¿en quién hablaríamos en este caso? O sea, sobre todo los que siempre, digamos, de forma más frecuente se nos vienen a la mente son aquellos pacientes que presentan lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Entonces, ¿qué es?
¿Cuáles son estos patógenos más frecuentes que nos van a provocar estas infecciones, estas esofagitis infecciosas? Sobre todo, recordemos siempre la Cándida albicans, ¿sí? No es la única, ¿no? Por supuesto, tenemos también el virus del herpes, el citomegalovirus y propiamente dicho el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Bueno, eso es un poquito más raro, sin embargo, sí suele presentarse también estas esofagitis por micobacterias o las actinomyces, ¿sí? Verán, chicos, nosotros sobre todo utilizamos lo que es los tránsitos varitados para analizar estas situaciones. Verán, chicos, yo aquí les traje lo que es un esofagograma de un caso, ¿no? De un varón de 35 años, ¿no? Este es un pacientito que, bueno, venía con disfagia, con odinofagia, ya con un mes de evolución, ¿no? Sobre todo a los líquidos ya sólidos, ¿ya? Y este paciente ya tiene el antecedente de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar en estos tránsitos? Bueno, miren, el esófago tiene un diámetro normal, ¿sí? Lo que muestra es una ligera disfunción de la motilidad que hace que haya un vaciado lento, ¿ya? Nosotros lo que pudimos observar son anomalías de la mucosa, ¿no? Sobre todo en la parte de lo que es el tercio proximal del esófago, con lo que serían algunas pequeñas estenosis concéntricas, ¿sí? Ya chicos, verán. Lo que aquí podemos evidenciar en el esofagograma, lo que es un esófago irregular, ¿ya? Lo que nosotros decimos como una apariencia peluda, digámoslo de esta manera, que es porque como hay placas gruesas, ¿sí? Que me atrapan el contraste, ¿no? En este caso el bario, entre ellas, ¿no? Entonces se ve como hay una, obviamente además, una disminución de la luz, con, sobre todo contornos irregulares en el tercio inferior, chicos, ¿ya? Entonces eso para que ustedes analicen cómo se ven estas esofagitis por cándida, bastante características de esta patología, ¿no? Lo que provoca este patógeno. Ahora, otras esofagitis, ¿no? Por causas que no son infecciosas. Miren chicos, ¿ya? Sobre todo nosotros tenemos al consumo de drogas, lo que son las ingestas de los cáusticos, la radiación o las ondas nasogástricas pueden estar afectando a nuestro esófago. Entonces, un ejemplo que también se menciona con mayor frecuencia son las esofagitis eosinofílicas, ¿sí? Chicos, miren, yo les traje un caso de aquí de un pacientito varón de 45 años. Lo que está presentando es que hay una impactación retroesternal de alimentos y disfagia, ¿sí? Entonces, sobre todo a los sólidos. Recordemos que el antecedente de este paciente es que él es alérgico a los mariscos y a la cloxacilina, ¿no? Entonces, recordemos que este es un pacientito atópico, ¿ya? Ahora, miren chicos, siempre recuerden esto. Cuando nosotros mencionamos de esofagitis eosinofílica, es una enfermedad como tal, inflamatoria del esófago, que se caracteriza ¿por qué? Porque va a haber muchos eosinófilos en los tejidos de la pared del esófago. Sí, chicos, entonces miren, yo aquí les traje lo que es un esofagograma, ya, bueno, es un videito para que ustedes vean y analicen. Sí, una vez más, chicos, vean y analicen muy bien las características de la pared de este esófago. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que vemos que de hecho sí, pues ese esófago que de nuestro paciente tiene lo que es un diámetro normal, pero nos está mostrando una ligera disfunción de la motilidad, ¿sí? Que nos está haciendo que haya un lento vaciado esofágico, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es una anomalía en la mucosa, ¿no? Sobre todo en el tercio esofágico proximal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que hay unas estenosis pequeñitas concéntricas que se ven como anillo a lo largo de su superficie. Si yo les traje aquí una imagen más o menos como topográfica para hacerme entender y que ustedes entiendan que son chiquititas, ¿sí? Y se van analizando en todo este largo del esófago. Tengan la bondad, analicemos una vez más de cómo se ven. Si ustedes pueden analizar súper así, son pequeñitas, pero se nota como unas pequeñas indentaciones, llamémoslo de esta forma, concéntricas, que se ven en este esófago. ¿Sí, chicos? Entonces, eso en este caso. Ahora, nosotros vamos a ver las perforaciones esofágicas, ¿no? Miren, chicos, nosotros aquí tenemos que tomar muy en cuenta que son patologías graves, ¿no? Y
puede terminar en lo que es la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tomemos muy en cuenta lo que es un manejo terapéutico correcto y rápido, ¿no? Para evitar complicaciones sin que el paciente se desangre en algunas situaciones y fallezca, ¿no? Ahora, chicos, miren, lo frecuente es que se realice lo que es una perforación del esófago cervical, ¿no? Pero se menciona que cuando la perforación es a nivel del esófago torácico es menos grave, ¿ya? Ahora, ¿por qué se da estas perforaciones esofágicas? ¿Cuál es nuestro diagnóstico etiológico? Llamémoslo de esta forma, ¿sí? Primero, puede ser por causas iatrogénicas, ¿no? Que se menciona que realmente es lo más frecuente, ¿no? Por ejemplo, una endoscopía y las instrumentaciones esofágicas que se requieren hacer en muchos procedimientos pueden estar provocando que el esófago se perfore. También el síndrome de Boerhaave, que son por vómitos intensos, y obviamente otras causas, sobre todo del aumento brusco de la presión intraluminal. Más adelante yo pues sí les traje este síndrome de Boerhaave para ver de qué nomás se trata y cómo se lo evidencia en nuestras técnicas radiológicas, ¿no? De igual manera, nosotros podemos tener una perforación esofágica debido a un traumatismo torácico o abdominal, ¿no? Un cuerpo extraño que pues produjo impactación, también más adelante ya les mostraré estos casos, eso también ingestión de cáusticos, sobre todo lo que, bueno, en nuestro país de Ecuador a veces suele presentarse los casos de personas que pues realizan lo que son los intentos autolíticos y pues dañan su esófago con lo que es la ingestión de cáusticos para este fin. Ya chicos, además de neoplasias. Sí, verán, nosotros algo muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta en estos casos es que vamos a encontrar a nivel radiológico, ¿no? Lo que sería nuestras radiografías siempre vectoras, nosotros verán, vamos a evidenciar lo que es el ensanchamiento mediastínico. Puede darse lo que son los neumomediastinos, los enfisemas subcutáneos, ¿no? Que es bastante característico de esta patología, ¿no? También puede haber lo que es un derrame pleural o los neumotoras izquierdos, ¿no? Sobre todo estos se presentan eh, a partir de lo que sería más o menos a las 12 o a las 24 horas de lo que se produjo la ruptura del esófago. Sí, miren chicos, cuando nosotros realizamos lo que son el estudio a nivel de lo que es el esofagograma, ¿qué es lo que más se caracteriza en una perforación? Pues que el contraste que nosotros coloquemos va a fugarse, va a salirse de la luz del esófago, digámoslo de esta forma para hacerme entender. Sí, entonces obviamente nosotros en este caso de sospecha tenemos que siempre utilizar un contraste iodado hidrosoluble, ¿no? Porque es peligroso que otro tipo de contrastes, digámoslo de esta forma, se diseminen de forma difusa en el interior del organismo, ¿no? Miren, chicos, nosotros es muy importante también lo que nosotros podemos encontrar a nivel de la TC en estos casos, sobre todo porque nosotros tenemos lo que son los famosos signos directos y signos indirectos, ¿ya? Miren, chicos, nosotros cuando hablamos de lo que son estos signos indirectos de perforación, podemos ver, miren, la presencia de gas o líquido en el mediastino, ¿sí? También vamos a ver lo que son los derrames pleurales y el engrosamiento de pared de la focal, o sea, el engrosamiento focal de la pared de nuestro esófago, ¿sí? Y miren, también nosotros, ya los directos como tal, nosotros vemos primero esta fuga de contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque la pared esofágica presenta disrupción, ¿no? Y sobre todo espasmos esofágicos difusos, ¿sí? Bien, chicos, entonces sigamos. Ahora, vamos a ver en estos ejemplos lo que nosotros tenemos, nuestro síndrome de Boerhaave, sí que ya les mencionaba. Miren, chicos, nosotros, lo que pasa aquí es que hay una ruptura completa. Acuérdense de esta palabra completa para poder realizar nosotros también diagnósticos diferenciales con otra patología que más adelante ya les voy a mencionar. ¿Sí? Sobre todo de toda la pared, no es completa, sobre todo el esófago distal, de forma usual suele darse en el lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí el paciente pues va a presentar postración, un dolor torácico agudo, ¿sí? Entonces va a presentar ese tipo de alteraciones. Ahora, las manifestaciones radiológicas iniciales, pues obviamente nosotros en este caso yo los he traído, chicos, un, un esofagograma en el cual nosotros además podemos ver lo que es un neumomediastino, ¿sí? Lo que podemos analizar, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros aquí lo que estamos viendo es una delgada media luna de gas que delinea la parte inferior del corazón, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos hablando de lo que va a ser, como pueden analizar en esta zona, lo que es un neumomediastino, chicos, ¿sí? Ahora, nosotros, bueno, yo les traje también de este mismo caso lo que es la tomografía computarizada de corte axial contrastada, en donde nosotros podemos ver que, bueno, a este paciente le hicieron lo que es la ingestión de gastrografía y se ve lo que es ya una fuga, ¿sí? Rápida del lado derecho en esta parte de aquí, ¿sí, chicos? Miren, ¿sí? Y se está extendiendo ya a lo que es el espacio retrocrural. Además de que, miren, estamos presentando lo que es un derrame pleural, ¿sí? Entonces aquí ya podemos analizar que por estos signos que presenta este paciente, pues estamos ante lo que es la sospecha de una ruptura esofágica espontánea, que de hecho se confirmó porque, pues, a ver, vamos a, digamos, englobar lo que podemos encontrar en este caso. Verán, hay el derrame pleural bilateral, hay la extravasación de contraste del lado derecho del tercio inferior del esófago y vemos el neumomediastino con ese signo de como medio luna de aire que está próximo a nuestro corazón, ¿sí? Entonces miren, chicos, lo que pasa. Y recordemos que aquí nuestro paciente presenta lo que nosotros llamamos la tríada de Mackler. ¿Qué consiste esa tríada de Mackler? Sí, que nos orienta bastante a lo que son los diagnósticos de síndrome de Borja. Vómitos, dolor torácico y un enfisema subcutáneo. Ya, chicos. Entonces siempre tomar muy, muy en cuenta eso, ¿no? Estos son los contrastes orales, ¿ya? Miren, chicos, nosotros ahora tenemos otras patologías que sería la laceración de la mucosa esofágica, ¿no? En este caso nosotros tenemos a lo que se menciona el famoso síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, miren, chicos, aquí usualmente las causas de por qué se da esta laceración suele ser el síndrome de Borja. También vómitos intensos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Rotura que afecta solo, solo la mucosa esofágica. Entonces aquí tienen que siempre acordar que si ustedes estamos hablando del síndrome de Mallory-Weiss, estamos afectando solo a la mucosa, ¿sí? No toda la pared. Ahora, sobre todo las laceraciones suelen apreciarse en el esófago distal, también en el estómago, o puede ser tanto esófago distal y el estómago, ¿no? Y obviamente puede causar lo que son una hematemesis bastante copiosa, ¿no? Porque, digámoslo, de esta forma un sangrado bastante reciente, ¿no? Miren, chicos, entonces muy, muy importante tomar esto en cuenta ya. Ahora, a los estudios radiológicos, si nosotros hacemos el esofagograma de doble contraste, sí se puede observar lo que es la laceración de la mucosa lineal, chicos. Yo aquí les he traído este caso, ¿sí? De una pacientita en la que, bueno, estas son las endoscopías, ¿no? En las que podemos ver lo que es que se presenta ya un coágulo sobre la laceración. Sí, chicos, entonces aquí pueden analizar y ver. Recuerden que en cada pie de las diapositivas se encuentran los links en donde ustedes pueden encontrar los casos clínicos para leer a profundidad sobre estas patologías que se están presentando. ¿Sí? Entonces miren aquí cómo se ve este coágulo, ¿sí? Sobre la laceración. Sí, aquí también podemos analizar de igual manera la endoscopía. Sí, entonces aquí está, miren. Entonces a esta pacientita se le realizó un seguimiento, además de varios meses, para ver cómo sigue la progresión de su síndrome de Mallory-Weiss. Ya, chicos, ¿qué más? Aquí tenemos lo que son los hematomas esofágicos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues básicamente es un desgarro, ¿ya? O laceración de la mucosa, ¿ya? Entonces, sobre todo suele ser de origen iatrogénico estos hematomas, ¿ya? Ahora verán, nosotros podemos aquí tener dos situaciones en el estrofagograma. Miren, chicos, verán. En el primer caso nosotros tenemos que, verán, se lacera la mucosa, se ocluye y viene a formarse un hematoma intramural, que diseca la submucosa, ¿sí? Entonces nosotros aquí, ¿cómo vamos a ver esta situación? Pues es como una masa, ¿no? Submucosa, ovoide o también puede ser alargada, ¿ya? Ahora, miren, el hematoma
en la siguiente situación, puede que no esté ocluyendo de forma completa la laceración mucosa y el paso de contraste esté rellenando esta disección intramural que hay, ¿no? Paralela a la luz y forme algo bastante característico que nosotros llamamos como esófago en doble barril, ¿sí? Porque se llena aquí esta parte de contraste. Ya, verán chicos. Sobre todo, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que los hematomas esofágicos son infrecuentes, ¿sí? Y sobre todo sus formas de presentación sí son bastante variables en ocasiones. Miren chicos, yo aquí les traje lo que son una, un corte, una TC con corte axial y una TC con corte coronal. Nosotros miren, aquí yo les señalo para que ustedes me ubiquen y me entiendan lo que les voy a explicar. Miren aquí ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? Bueno, nosotros en primera instancia lo que estamos evidenciando es una opacidad, ¿no? De tejido blando esofágico que es intramural. De extensión ustedes pueden ver longitudinal desde la primera capa torácica hasta lo que es el fondo del estómago. Entonces, bastante largo este hematoma que presenta este paciente, ¿sí? Con una forma más o menos elíptica, ¿no? A la vista axial, ¿sí? Y entonces nos dan también lo que son las unidades Hounsfield, que son aproximadamente 50, ¿no? Tenemos aquí este diagnóstico del hematoma intramural esofágico, ¿no? Justo este de aquí que podemos analizar aquí. Entonces, para que ustedes vean cómo se puede ver. Entonces, ¿qué quiere decir por esas unidades Hounsfield? Que probablemente puede estar con sangre, ¿no? Ya, chicos, sigamos. Ahora, los cuerpos extraños. Miren, chicos, nosotros recordemos que usualmente lo que en un adulto suelen ser los cuerpos extraños, tenemos bastante de lo que es a veces trozos de comida, huesos, las espinas del pez, porque como tal objetos es un poquito inusual, más objetos como tal de juguetes, en este caso cosas pequeñitas, suele ser más que nada en paciente pediátrico. Ahora chicos, también es una cuestión de tomar muy en cuenta porque hay complicaciones que pueden provocar bastante afectación a lo que es nuestro paciente. Mire, nosotros podemos presentar lo que es obstrucción, ¿no? Por impactación de cuerpo extraño. Entonces, siempre es importante, ¿no? El descarte de una causa orgánica subyacente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Obstruye, puede perforar nuestro esófago. Por ejemplo, un cuerpo extraño puntiagudo como una espina de pescado puede, digamos de esta forma, penetrar lo que es la pared esofágica y provocar daño, ¿sí? Y puede venir a dar lo que es una necrosis mural por presión, ¿sí? Entonces yo aquí les traje el caso de, bueno, estos son pacientitos pediátricos, no son placas radiológicas, RX, de anteroposteriores de pacientes pediátricos en los que nosotros podemos ver básicamente que nuestro primer paciente se ingirió una moneda y se quedó a nivel del esófago superior. El siguiente paciente pues ingirió lo que es una arandela y está ubicado en el esófago medio y el siguiente pues también ingirió lo que es una especie de botón en donde podemos ver lo que es también su ubicación en el esófago distal. ¿Sí, chicos? Ahora bien, vamos a ver ahora los tumores del esófago. ¿Sí, chicos? Miren, nosotros aquí algo muy importante que podemos ver es que básicamente realizamos una división, ¿no? Nos centramos en benignos y analizamos malignos, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquellos tumores benignos sobre todo suponen lo que es más o menos un 20% de las neoplasias del esófago, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes? El leiomioma, que es de origen intramural, el papiloma escamoso, ¿sí? Y además otros tipos como el tumor del estómago gastrointestinal, los pólipos fibrovasculares. Ahora, en el caso de aquellos tumores malignos, nosotros tenemos aquellos de tipos histológicos, como por ejemplo los de presentación mucho más frecuentes son el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, ¿no? Que ellos están representando un 90% de las neoplasias malignas, ¿no? Además de estos, nosotros tenemos el linfoma, los carcinomas de células fusiformes, también los tumores neuroendocrinos sobre todo, los sarcomas y los tumores del estómago gastrointestinal y de forma evidente las metástasis, por supuesto, ¿no? Que sobre todo suelen estar viniendo de la mama, el pulmón y los melanomas, ¿no? Vean chicos, nosotros
algo muy importante que tienen que tomar en cuenta es la epidemiología, ¿no? Como tal, verán, nosotros, bueno, yo realicé lo que son un- una serie de investigaciones, más que nada lo que es búsqueda, ¿no? Y encontré lo que es un estudio más o menos que se realizó en el periodo 2021-2023, en donde las cifras que nos dan pues, estos autores son que a nivel mundial, ¿ya? De todos los cánceres que se presentaron, 604.100 son pertenecientes al esófago, ¿no? En porcentaje estarían representando un 3.1%, ¿no? Ocupando sobre todo lo que es el noveno lugar en incidencia a nivel de las neoplasias del tubo digestivo, ¿no? Y ocupa el tercer lugar en la prevalencia, ¿ya? Ahora miren, en Latinoamérica hubieron 1.470.274 nuevos casos, ¿no? Que de estos, 19.011 son los que pertenecen al esófago, ¿no? Entonces esto en porcentaje tendríamos de un 1.3, ¿no? Ocupando el 18avo ubicación de incidencia. En nuestro país, Ecuador, se reportó 29.273 casos nuevos de cáncer, de los cuales 15.123 fallecidos, ¿no? En este caso del esófago. Entonces, tomar muy en cuenta estas incidencias. Yo sé que evidentemente por cuestiones de que ya nosotros hacemos una promoción de la salud y trabajamos desde la prevalencia, podemos a lo largo del tiempo ir disminuyendo estas cifras, ¿sí? Entonces es muy importante también conocer esta situación. Ya, chicos. Ahora, bueno, para tales ejemplos, aquí tenemos, bueno, en primera instancia un tumor benigno que es el leiomioma. Miren, chicos, verán, el leiomioma sobre todo es como tal una masita que podemos ver aquí. Miren, chicos, verán, se ve en esta parte de aquí y en esta zona de aquí, ¿no? Este es una. Sí, estas son TCs, corte sagital, chicos, sí, para que puedan analizar aquí, sí. Ahora sí, entonces una vez que ustedes ya me ubican la anomalía, escúchenme lo que les voy a explicar. Si nosotros lo que estamos viendo aquí es una masa ovalada de tejido blando con márgenes suaves que está surgiendo de la pared derecha del esófago inferior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Desplaza el esófago y está estrechando su luz. A buena hora, digámoslo de esta manera, no hay como tal signos de lo que es lo que es invasión, ¿sí? Obviamente también nosotros podemos observar lo que son calcificaciones puntiagudas dentro de esta masa, ¿no? Y no hay linfadenopatías asociadas, ¿sí, chicos? Miren, aquí les traigo más fotografías. Bueno, este es un corte sagital, para sagital en donde podemos evidenciar lo que es esta masa, ¿sí? Y miren, aquí está lo que es su ubicación derecha, que va a estar desplazando a lo que es el esófago, ¿sí? Entonces lo podemos analizar. Miren aquí, chicos, ¿ya? Para que tomen en cuenta ustedes. Obviamente es una TC con contraste, ¿sí? Ahora, chicos, vamos a analizar algunos de los tumores más que nada malignos, ¿no? En este caso hablaríamos del carcinoma de células escamosas, bastante frecuente, ¿no? Miren, chicos, aquí yo les traje el caso de primero, este es un paciente varón, no tiene 50 años. Él presenta disfagia, ¿sí? Pero él tiene un antecedente de una pérdida de peso, ¿no? Obviamente él es etanol positivo, quiere decir que es un paciente que en ciertas ocasiones, bueno, digamos, consume alcohol de forma crónica, ¿no? Y antecedente de tabaquismo de igual manera. Ahora, yo les traje aquí dos placas, ¿no? De, bueno, dos radiografías, una en posición anteroposterior y una en lateral. ¿Qué pasa aquí, chicos? Miren, nosotros aquí encontramos, bueno, básicamente hay un nivel de gas líquido dentro del esófago torácico con una franja paratraqueal derecha ensanchada. Entonces, miren, este es el nivel que les estoy hablando, chicos, ¿no? En la franja paratraqueal ensanchada, ya. Ahora, también se menciona que los campos pulmonares se encuentran hiperinsuflados, son obviamente consistentes con el antecedente del tabaquismo que tiene mi paciente. Verán, este paciente no me presenta nódulos ni más sospechosas, ¿no? Ahora, pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros encontramos que hay una sombra acompañante, ¿sí? Clavicular en la parte izquierda, ¿no?
Entonces nosotros lo que a la clínica de nuestro paciente se evidenció es un nódulo. Sí, más que nada, no nódulo, discúlpeme, un ganglio, ¿no? Un ganglio linfático supraclavicular izquierdo grande, no está necrótico. Entonces nosotros lo que se hizo fue que se realizó la PA, ¿no? Guiada por ecografía y confirmó un carcinoma de células escamosas metastásico. Miren chicos, aquí lo que podemos analizar de este caso. ¿Sí? Les voy a reproducir un poquito más. Recuerden que todos los casos, todas las diapositivas tienen su pie de página que les va a ayudar si ustedes desean leer mucho más acerca de estos casos clínicos. ¿Sí? Entonces, miren chicos, aquí nosotros podemos ver el mismo caso ya a nivel obviamente de una tomografía computarizada. Aquí tenemos lo que es en un corte, lo que es corte axial, dos cortes axiales y este es un corte coronal. Miren chicos, les voy a señalar dónde se encuentra la anormalidad, digamos, de aquí, en esta parte de aquí y en esta zona de aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Pues es un esófago dilatado, ¿no? Obviamente, si está lleno de residuos proximal a una masa esofágica ulcerante, lo que es más o menos a nivel de lo que es T8, ¿no? O sea, es decir, el tercio medio, ¿no? Entonces, esto está midiendo más o menos lo que nos mencionan los postulantes del caso entre 32 a 30 milímetros en dimensiones axiales, ¿no? En este caso nos referíamos aquí. ¿Sí? Verán, chicos, lo que nosotros vemos es que hay una extensión no cráneo-caudal, es difícil de hablar de precisión, pero nosotros más o menos estamos viendo que su longitud está en un aproximado de 80 milímetros, es bastante extenso, de hecho. A buena hora, digámoslo de esta forma, no hay invasión de la aorta adyacente ni de aurícula izquierda, ¿no? Sobre todo si hay un leve desplazamiento traqueal en el lado derecho, ¿no? No hay invasión traqueal, tampoco hay metástasis pulmonares ni óseas, pero sí pueden ver, yo quiero que aquí analicen que se ve de forma bastante clara cómo hay esta diferencia de densidades, porque aquí hay contenido alimenticio. Chicos, entonces esto para que no tomen muy en cuenta ya. Ahora vamos a ver uno de los tumores malignos más frecuentes. En este caso vemos el adenocarcinoma. Chicos, en este caso centrémonos en esta parte de aquí, ¿no? En nuestro esófago y miren cómo se encuentra, ¿no? Esta es una imagen contrastada, ¿sí? Con ventana mediastínica. Sí, es una TC axial. Verán, nosotros vemos que el tercio distal del esófago, ¿ya? Mide aproximadamente lo que son 8 centímetros de longitud. Tiene un grosor, ¿no? De la pared que está bastante aumentado, es asimétrico además, porque vemos lo que es una infiltración tumoral que está provocando que la luz se estreche, ¿ya? Ahora, verán, no hay señales de invasión local en estructuras adyacentes, ¿no? Lo que sí, como tal, se menciona es que hay una observación de algunos ganglios linfáticos prominentes en la proximidad del segmento. Nosotros aquí podemos ver cómo se ve un adenocarcinoma, miren chicos, ¿sí? Ya. Ahora otro de de las neoplasias malignas tenemos el sarcoma esofágico, ¿no? Aquí podemos ver lo que es una TC en corte sagital y en corte axial, ¿no? Entonces, miren chicos, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros en la mitad distal del esófago vamos a ver una masa polipoide irregular intraluminal de un aproximado de 62 por 31 por 18 milímetros con un realce heterogéneo, ¿no? Es decir, tiene doble densidad, es así, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que está provocando un estrechamiento luminal, ¿sí? Obviamente no hay signos de invasión local ni linfadenopatías regionales, ¿no? Entonces nosotros este caso es bastante interesante porque el tumor nos menciona que tiene una probabilidad de ser de origen neurológico, ¿sí? Entonces esto sí fuera bueno, chicos, que ustedes vayan y lean el caso. Muy, muy bueno, muy interesante de este paciente, ¿sí? Ahora, chicos, algo muy, muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la estadificación que nosotros realizamos en este caso. Miren, nosotros lo que nos basamos es en un sistema de estadificación TNM, ¿no? En el que está empleado sobre todo para lo que es el establecimiento de pronósticos y manejo terapéutico, ¿no? Nosotros ocupamos lo que es la octava edición, ¿no? Que es la más reciente, ¿no? Y esta nos va a presentar lo que son categorías anatómicas, que serían las propiamente dichas, y categorías no anatómicas, ¿no?
que sobre todo nos establecen estas diferencias, ¿no? Pronósticas según el tipo y el grado histológico, y así como la localización del tumor, ¿no? Sobre todo en este caso nos centramos para lo que sería el cáncer epidermoide, ¿no? Ahora, nosotros también lo que sería, podemos establecer otro tipo de categorías, como por ejemplo la división del esófago en su parte, por ejemplo, de esófago cervical, torácico superior, medio e inferior. ¿Ya, chicos? Entonces, muy importante, yo aquí les he colocado básicamente en qué se basa, ¿no? Esta edificación y todos los conglomerados que nosotros tenemos, pero obviamente voy a realizar una explicación en lo que se hace mucho más énfasis. Ya, miren, chicos, verán. Los tumores de la unión esófago-gástrica, cuyo epicentro, ¿no? Va a situarse hasta, recuerden esto muy bien, chicos, para nosotros poder diferenciar, ¿no? Hasta 2 centímetros en el estómago proximal se estadifican como del esófago. Y aquellos con el epicentro a más de 2 centímetros de la unión, aún sea que estén invadiendo el esófago, nosotros lo vamos a considerar del estómago, ¿ya? Entonces eso también tomar muy en cuenta para no realizar confusión y saber identificar de dónde está el origen de estas neoplasias, ¿no? Miren, chicos, nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta que hay puntos claves de esta estadificación clínica y son los siguientes. Miren, chicos, nosotros siempre tenemos que descartar si hay la presencia de metástasis, ¿ya? Sobre todo porque básicamente un aproximado, ¿no? De un 30% de las pacientes en el momento de diagnóstico pueden presentarlo. Además de sobre todo lo que es las invasiones de estructuras irresecables, ¿no? Para evitar lo que son las cirugías innecesarias, ¿no? Porque si no se puede resecar una estructura, nosotros sabemos que no podemos realizar lo que es las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Además, tienen que realizarse lo que es el establecimiento de la correcta invasión en profundidad como tal, también extensiones ganglionares, para sobre todo lo que es poder individualizar cómo se va a tratar estos tumores, ¿no? Ya, chicos, entonces siempre tomar en cuenta, ¿no? Obviamente los análisis endoscópicos, las cirugías, ¿no? Ahora bien, chicos, miren, nosotros tenemos lo que son los hallazgos radiológicos, ¿no? Que sobre todo suele emplearse, miren, la TC, la endoscopía con PAP, la TC, pues bueno, sobre todo lo que sería la tomografía por emisión de positrones. Debo serles muy honestos, chicos. La verdad, eso en el día a día, en la práctica clínica, en los hospitales, inclusive en los grandes, no tenemos PET en nuestro país. Sin embargo, en caso de que, digamos, usted esté en otro país y sea posible, sería una increíble alternativa para ver de mejor manera ciertas situaciones que las otras técnicas no nos permiten, ¿no? Bueno, además obviamente se utiliza RM, la ecografía cervical y obviamente ya técnicas invasivas, que en este caso nos estaremos refiriendo a biopsia, la cirugía, la broncoscopía, la ecografía endobronquial, ¿no? Miren, chicos, ¿no? Entonces, la tomografía con Botarizabla es una técnica, bueno, es técnicamente óptima, ¿no? Sobre todo la que se utiliza lo que es en la fase arterial de la parte inferior del tórax, ¿no? Y sobre todo cuando es en caso de la fase venosa del abdomen o la pelvis, ¿sí? Para obviamente esta detección de las adenopatías abdominales y las metástasis hepáticas, ¿sí? Miren, chicos, la valoración del estudio nosotros siempre debemos realizarlo con reconstrucciones de todos los planos, ¿ya? Miren, yo les voy a comentar en este caso que nosotros nos sentamos sobre todo en, por ejemplo, valoración de la extensión local, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos 3 situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Primero, tenemos la invasión de estructuras mediastínicas, ¿no? Verán, la presencia, ¿no? De un plano de grasa entre el tumor y una estructura mediastínica adyacente es un indicador preciso de que no hay invasión. Porque, digámoslo de esa forma, hay una división. Entonces no hay invasión como tal. Ya, entonces, miren, recuerden que hay que tomar en cuenta que la ausencia de un plano de grasa no es que sea 100% seguro de que no hay invasión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar otros criterios, ¿no? Recuerden que los tumores no siguen reglas. Ahora, invasión de aorta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros vemos que hay una obliteración del triángulo graso, ¿no? Entre lo que es, mire, esófago, aorta
y el cuerpo vertebral. Entonces, imagínense ustedes entre esófago, aorta y cuerpo vertebral que se forma un triángulo. Entonces, ¿qué pasa? Se oblitera esta sección, ¿ya? O lo que sería el contacto del tumor con la aorta mayor de 90 grados, ¿sí? Pero obviamente tenemos que tomar en cuenta más situaciones, como por ejemplo, mira, la invasión traqueal o bronquial, ¿no? Lo que es muy fiable en estos casos es que haya fístulas, ¿no? Esófago-traqueales o esófago-bronquiales, ¿no? Y sobre todo también ver esta como extensión, ¿no? Directa del tumor a la luz de una vía aérea, ¿ya? Eso tomar muy en cuenta. Ahora, invasión del pericardio, ¿no? En este caso, nos estaremos centrando, por ejemplo, en lo que sería, mire, pérdida de un plano graso, ¿no? Junto con que se presenta una deformidad del contorno doble cardíaco, ¿no? Engrosamiento pericárdico o derrame pericárdico, ¿no? Además, nosotros siempre nos centraremos en lo que es los contornos externos nodulares y aumento de la densidad de la grasa mediastínica peritumoral, que sugiere un estadio T3. ¿Ya, chicos? Ahora, miren, eh, la TCEP no discrimina con precisión entre los estados T1 y T2, ¿no? Entonces, en ambos casos, el tumor debe visualizarse confinado a la pared esofágica. ¿Sí, chicos? Y nosotros aquí tenemos, pues, obviamente, una valoración de la extensión linfática, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que, pues, obviamente, la sensibilidad y la especificidad de la TC no son tan altas, sin embargo, es lo que nosotros, digamos, utilizamos para este caso, ¿no? Entonces, mire, se considera una adenopatía positiva si su eje corto es mayor de 1 centímetro, ¿ya? Ahora, para el caso de las cadenas supraclaviculares, que sea mayor a 5 milímetros, ¿no? Entonces, otros datos que nosotros podemos utilizar como sospecha es que pierda su morfología normal, ¿no? Que capte mucho una hipercaptación, densidades heterogéneas o los márgenes súper irregulares del ganglio, ¿ya? Entonces, cuestiones que ya nos indican que puede haber lo que son estas anomalías, ¿no? Ahora miren, chicos, nosotros también tenemos lo que es un análisis a nivel endoscópico, sobre todo, ¿para qué? Para determinar profundidad de la infiltración tumoral, ¿ya? Miren, chicos, entonces es especialmente útil, sobre todo para la diferenciación. ¿Entre qué cosa? Entre el estadio T1A, que puede tratarse con una resección endoscópica, y el T1B o T2, que pues este requiere ya esofagectomía, es decir, extirpación completa del esófago, ¿no? Ya, chicos. Entonces eso, y obviamente sobre todo también solemos utilizar la resonancia magnética para confirmación de los que son las enfermedades irresecables, ¿no? En este caso estaríamos hablando del estadio T4B. Ya, chicos, entonces aquí muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que es otras alteraciones del esófago que se pueden presentar. En este caso, nosotros tenemos lo que son las famosas membranas esofágicas. Y miren, chicos, aquí siempre tomar en cuenta que estos son pliegues, ¿no? Pero no hay inflamación. De la mucosa escamosa normal, ¿no? Sobre todo muchas de estas son idiopáticas, pero también se las halla de forma causal, ¿no? Porque no suelen causar mucha sintomatología, ¿no? A pesar de que de hecho sí algunas sí causan disfagia, pero no es tan frecuente, ¿no? Ahora, la mayor presentación siempre se va a encontrar en el esófago cervical, ¿no? Estas son finitas, se extienden hacia la luz, ¿no? Desde lo que es la pared anterior, es decir, pared anterior, y se dirigen hacia la luz, ¿sí? Espero hacerme entender. Ahora verán, chicos, sobre todo se encuentran membranitas, estas membranas esofágicas en lo que es el esófago inferior, que puede ser que estén atribuidas a una complicación por reflujo gastroesofágico, chicos. Entonces, sobre todo, nosotros hemos descrito, hay muchas bibliografías que describen lo que es estas membranas esofágicas, por ejemplo, patologías como la epidermólisis ampullosa distrófica, en el pénfigo, en el síndrome de Plummer-Vinson y la enfermedad del injerto contra el huésped, chicos, ¿ya? Entonces aquí ya les traje un caso clínico bastante interesante de un síndrome de Plummer-Vinson. Verán, chicos, verán, aquí lo que pasa es que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que este síndrome comprende una triada, ¿no? Que es la disfagia, la anemia ferropénica y membranas esofágicas superiores, ¿no? Entonces yo lo que les traje es básicamente lo que es la devolución de Vario, que nos muestra un estrechamiento concéntrico, sí, cortito y suave del esófago proximal. Miren, chicos, ¿no?
bien demostrado tanto en su vista frontal, ¿no? Tanto como en lo que sería esta vista oblicua, ¿no? Lo que nos sugiere que está presente una membrana esofágica. Y chicos, en este caso, nosotros, bueno, tenemos lo que es una mujer de 25 años que ya tiene lo que es una disfagia, ya, y ella ya presentó lo que espera de peso, ¿no? Entonces las investigaciones que se realizan pues nos dan a lo que es un síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Y ella también presenta la triada clásica de este síndrome. Ahora, los anillos esofágico inferior, o lo que nosotros le llamamos el anillo de Chatsky, ¿no? Miren, chicos, verán, es un buen hallazgo bastante frecuente, sobre todo ya en pacientitos mayores de 50 años, ¿sí? Ahora, verán, obviamente nosotros cuando decimos, a ver, un anillo de Chatsky, es para que ya me presenta sintomatología, ¿no? Es decir, estrecha la luz por debajo de 13 milímetros, ¿no? Ahora, lo que se menciona es que la probable causa de por qué se da este anillo de Chatsky es una esofagitis por el flujo gastroesofágico, ¿no? Siempre, por lo general, su localización va a ser bastante cercana a la unión esófago-gástrica, ¿no? Casi siempre asociada con una hernia de hiato, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el esofagograma? Primero, hay un estrechamiento anular simétrico, ¿no? De márgenes lisos, una altura aproximada de 2 a 3 milímetros, ¿no? Entonces, es muy conveniente, digamos, el esofagograma en estas situaciones. Vean, chicos, yo aquí les traje lo que es una deglución de vario. Este es el caso de una paciente de 65 años con la presentación, ella tiene disfagia, ¿no? Entonces, lo que ella tiene es una dilatación y estasis de medios de contraste a la luz esofágica, ¿no? Vemos esta estenosis en forma de un anillo, ¿no? Más o menos lo que es en la parte del esófago distal de unos 12 milímetros, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que esto es indicativo del famoso esófago de Chatsky, ¿sí? Pueden ver aquí cómo se ve. Ahora, los divertículos esofágicos. Verán, chicos, esto sobre todo siempre tener en cuenta que son evaginaciones recubiertas completas del epitelio esofágico, ¿no? Nosotros tenemos tipos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros decimos, a ver, divertículo por pulsión. ¿Por qué se da? Por hipertensión intraluminal por un trastorno motor esofágico, ¿no? O puede ser también por una estenosis de una evolución bastante larga, ¿no? Ahora los que nosotros llamamos los divertículos de tracción, sobre todo es la retracción de la pared esofágica por procesos inflamatorios vecinos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, una tuberculosis de los ganglios mediastínicos, ¿ya? Ahora, miren chicos, también hay los casos en los que puede presentarse algo que nosotros llamamos la pseudodiverticulosis intramural. Verán chicos, es rara, sí, y lo que pasa aquí es que se dilata los conductos de las glándulas submucosas, ¿no? Entonces son como pequeñitos y numerosos divertículos, ¿sí? Son así varios. Ya, ahora, nosotros como tal, aquí yo les traje un caso de lo que es el divertículo faringoesofágico, o también nosotros lo llamamos como divertículo de Senke, ¿no? Entonces, como tal, este es un divertículo por pulsión, ¿ya? Entonces, su localización más común es que sea posterior y medial, ¿no? Obviamente, con origen en un espacio débil, ¿no? Que nosotros lo denominamos la descisencia de Killian, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, puede ser más o menos por la región del músculo cricofaringeo C5 y C6, o sea, es decir, en esta parte bastante lo que sería del esófago superior, ¿no? Con un cuello más craneal que el sacro, ¿no? Entonces, verán, nosotros obviamente, en el caso de que estos sean pequeñitos, obviamente van a ser asintomáticos, pero ya empieza su incremento en tamaño y siempre vamos a ver que hay disfagia, hay regurgitación y sobre todo halitosis, ¿no? Y también puede presentarse aspiraciones bronquiales, ¿ya? Entonces, chicos, miren, yo les traje aquí un caso clínico de una paciente que presenta lo que es, miren, este divertículo bastante grande. Entonces, esta paciente venía con disfagia, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es un divertículo de pulsión, ¿no? En esta radiografía de cuello vemos un aumento de los tejidos blandos retroesofágicos con el nivel hidroaéreo. Miren, chicos, aquí, ¿sí? Para que tomen muy en cuenta cómo se ve. Obviamente este es con contraste. Miren chicos, ahora yo, bueno, también les traje un caso de una paciente mujer de 55 años que ella estaba presentando hace 2 años halitosis y ella menciona que
presenta como una rumiación después de las comidas, es decir, tiene que estar como, para que me entiendan chicos, como pasándose, digamos, la saliva. A lo que, bueno, en este caso yo bueno, les traje lo que es una tomografía computarizada en corte coronal contrastada, en la que podemos ver unas dos, digámoslo de esta forma, sacos con morfología redondeada que tienen cuello, que se encuentran básicamente a lo que es a nivel de más o menos del esófago medial e inferior. Sí, ahora en la reconstrucción en 3D también podemos analizar cómo es bastante evidente estos divertículos, ¿no? Entonces es un caso de dos divertículos que ya provocan lo que es sintomatología a mi paciente, chicos. Verán. Ahora, yo les traje un caso bastante interesante de lo que son divertículos esofágicos múltiples, falsos o de pulsación, ¿sí? Miren, chicos, verán. Aquí tenemos lo que es un varón, ¿no? Este señor es un adulto mayor de 75 años. Él viene porque ya tiene una disfagia leve, ¿no? Ahora, verán, nosotros en el esófago medio, ¿no? Se dividen en lo que son divertículos tanto verdaderos como falsos. ¿No? ¿En qué nos referimos con esto? Y esto fue un caso muy interesante porque, miren chicos, verán, nosotros decimos, a ver, este es un divertículo verdadero, ¿por qué? Porque es secundario a la tracción desde el exterior del esófago, ¿no? Que se crea una fuerza de tracción en la pared. Entonces se hace el divertículo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, obviamente este es un esofagograma, podemos ver cómo se queda de forma literal contraste en estos divertículos. Ahora, los falsos divertículos, básicamente nosotros decimos, a ver, obviamente son como más que nada secundarios a presiones intraluminares adentro elevadas. Y nosotros también podemos decir divertículos de pulsación. Entonces, el verdadero es por algo externo que le jala, entre comillas, y los falsos por algo interno que le, digamos así, hace que haya dilatación y se forme este divertículo, ¿no? Entonces, para que vean esto muy interesante, porque es múltiples, ¿no? Divertículos. Ya chicos, entonces nosotros aquí también estamos presentando lo que serían las varices esofágicas. Verán chicos, verán. Nosotros, bueno, podemos clasificar en varices ascendentes cuando están causadas sobre todo por las famosas hipertensiones portales, ¿no? Que sobre todo cuya localización siempre va a ser en la mitad distal del esófago. O aquellas varices descendentes que la causa es una obstrucción de la vena cava superior, ¿no? Y estas las vamos a ver en dónde, pues en el tercio proximal. Chicos, verán, aquí estas también se las suelen llamar de downhill varices. Y verán, yo les traje un caso clínico bastante interesante porque nos presenta lo que son ya como tal una endoscopía, de donde podemos ver esta tortuosidad de los vasos en lo que sería bastante notorio en la endoscopía, que vemos esta tortuosidad por este aumento, no de la presión. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes pueden analizar en lo que es la parte del contraste, podemos ver cómo se estrecha bastante, o sea, hay una estenosis de la vena cava superior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí vamos a ver ya la formación de colaterales, ¿no? Obviamente para, digamos, librarse, entre comillas, de esta presión que produce la estenosis y irrigar a las estructuras que se tienen, bueno, más que nada lo que sería drenación, ¿no? De las estructuras. Y podemos ver aquí este caso, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, chicos. Ya, ahora las fístulas esofágicas, ¿no? Verán. Nosotros sobre todo solemos tener lo que son tres tipos de fístula, ¿no? Aquella que es con la vía aérea, la que es esófago pleural y aquella que es esófago pericárdica, ¿ya? Verán chicos, nosotros cuando hablamos de aquellas que son fístulas con la vía aérea, sobre todo son bastante frecuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay una infiltración de la tráquea o un bronquio, ¿no? Sobre todo lo frecuente es que sea la infiltración con el bronquio principal izquierdo, ¿no? ¿Pero por qué? Por un cáncer. ¿Se acuerdan que hace breve se mencionaba lo que son las necrosis que digo, los cánceres de esófago y tenemos que evidenciar lo que son las infiltraciones para saber qué es lo que ocurre? Entonces esto puede ser, ¿no? Aquí corroboramos ciertas cosas que podemos ver. Ahora, chicos, ¿no? Sobre todo nosotros cuando, bueno, hacemos tras una radioterapia, también se puede ver lo que sería una rápida necrosis del tumor, ¿ya? Obviamente también no es la única causa, ¿no? Por ejemplo, también pueden darse por traumas, por perforación de un cuerpo extraño, las instrumentaciones que se hacen a nivel médico,
porque por ejemplo un divertículo se perforó o como tal también infecciones granulomatosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues básicamente que en este caso no hay como tal una, digamos, o sea, no hay una conexión, por ejemplo, cuando se quieren insertar sondas nasogástricas con la parte del estómago, ¿no? O sea, no llega. Y ya mencionaría un poquito más adelante con el caso clínico que les traje. Sin antes, obviamente, tenemos que primero mencionar y explicar todas, ¿no? Entonces, ahora tenemos lo que son las fístulas esófago pleural, ¿no? Verán, esta, pues bueno, es similar a la anteriormente mencionada, pero esta sobre todo es más iatrogénica, chicos, ¿no? Entonces nosotros aquí lo que solemos presenciar es también en los hallazgos radiológicos lo que es un derrame pleural, ya, que puede ser o puede no tener aire, ¿no? Sobre todo en las RX de tórax, ¿no? Ahora, en el caso de estas fístulas esófago pericárdicas, ¿no? Son raras, ¿sí? Son bastante raras de presentar, pero pueden ser causadas por lo que son esofagitis bastante graves, es cáncer de esófago, un cuerpo extraño, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que van a generar? Que haya una pericarditis grave o como tal un tamponamiento cardíaco. Entonces nosotros en la imagen radiológica, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues básicamente está neumopericárdico o hidroneumopericárdico, ¿no? Y obviamente en el esofagograma vemos, con obviamente contraste, vemos la fístula como tal, ¿no? Y el relleno del espacio pericárdico que se llena con contraste frente a estas situaciones. Verán, chicos, yo aquí les traje un caso clínico. Este es un paciente pediátrico, ¿no? Ella es una paciente femenina, es recién nacida, ¿sí? Lo que pasa es que ella se le realizó lo que es una sonda nasogástrica que no está continuando su trayecto normal, ¿sí? Esta, literalmente, la sonda se enrolla en la parte superior del esófago y tiene este paso infructuoso hacia la parte superior del esófago. Es como decir, ingresa y vuelve a salir, porque no hay nada, o sea, no hay, o más que nada, es un impedimento para que continúe su trayecto. Y aquí podemos analizar, miren chicos, cómo regresa, digamos así, esta sonda. Y como para finalizar, nosotros tenemos las hernias de hiato. Bueno, es una alteración bastante frecuente del tracto digestivo superior, ¿no? Consiste en lo que serían las hernias del estómago a través del hiato esofágico, del diafragma, pero como hay debilitamiento o se rompen las membranas frenoesofágicas, hace que lo que sería el estómago suba, digámoslo de esta manera, es decir, traspase el límite que hay con el diafragma y vaya en sentido ascendente, ¿sí, chicos? Ya, entonces nosotros tenemos tipos de hernias, por ejemplo, tenemos una hernia por deslizamiento, ¿no? Que sobre todo es por un deslizamiento propiamente, como su nombre lo dice. Verán, lo que pasa aquí es que la unión esofagogástrica y parte del estómago van a ascender a través del hiato, ¿ya? Ahora tenemos una hernia paraesofágica. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, pues obviamente, la unión esofagogástrica va a permitir, bueno, sobre todo en su posición normal, se queda ahí, ¿sí? Y una parte del estómago se hernia en tórax a través de este defecto de la membrana. Es decir, como tal, la unión esofagogástrica se queda quieta, pero una parte del estómago como tal es la que sube, ¿ya? Ahora, la hernia mixta. Verán, la hernia mixta, bueno, básicamente puede progresar. ¿Verdad? Lo que pasa aquí es la hernia paraesofágica progresa. ¿Por qué? Porque puede herniarse gran parte o como tal todo el estómago, ¿no? Incluida la unión esofagogástrica. Entonces aquí ya son las dos. No solo es que esta se queda en su lugar, sino que también va a ascender, ¿no? Y se va a situar por encima del diafragma, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros aquí podemos ya ver complicaciones un poco más graves como volvulos, la encarcelación o la estrangulación de esta, del estómago. Miren, chicos, nosotros, algo que tenemos que tomar en cuenta son los criterios diagnósticos, ¿no? Porque verán, en las hernias por deslizamiento, sobre todo lo que es súper fiable para nosotros detectarlo es un anillo mucoso inferior, ¿no? Que es una línea más o menos, nosotros lo llamamos línea B o el anillo de Chatsky, que hace un momento lo mencionábamos, ¿no? Sobre todo 2 centímetros por encima del diafragma, ¿no? Por ejemplo, verán, ¿qué pasa en casos de que nosotros, digamos, no podemos ver el anillo mucoso? Entonces, si nosotros vemos 4 o 5 pliegues gástricos por encima del diafragma, entonces ya nos puede estar
orientando hacia un diagnóstico, chicos. Y obviamente en los casos de la hernia paraesofágica, nosotros para poder diagnosticar, pues es que el fundus gástrico asciende paralelo al esófago. Paralelo, recuerden. Mientras la unión esófago-gástrica siempre se queda debajo del estómago, porque esa es la característica de ese tipo de hernias. Ahora, en caso de la hernia mixta, pues obviamente asciende ambas, ¿no? O sea, tanto lo que es la unión gastroesofágica y lo que es el estómago. Además, inclusive se menciona que es probable que puedan ascender otras vísceras abdominales. En este caso clínico, nosotros tenemos lo que es una hernia de hiato paraesofágico. Quiere decir que la parte de lo que es la unión gastroesofágica se quedó en su lugar, como podemos analizar aquí, y parte del estómago ascendió. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí para que tomen en cuenta eso. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes y doctor Jorge, muchas gracias por la apertura y me siento muy agradecida el día de hoy por poder presentar esta charla. Les deseo éxitos en su carrera, en sus estudios y gracias, muchísimas gracias.